Hola, muy buenos días a todos mis hermanos. Qué gusto verles acá nuevamente. Un día especial, un día que podemos volver a reunirnos para adorar, para bendecir a Dios. Ya hemos comenzado una nueva serie, la serie Sobrenatural. Bueno, y ahí tuvimos una introducción el día domingo pasado, donde pudimos ver al final 5 formas de una mente renovada. La primera era pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente. La segunda es leer la Biblia con una fe inquebrantable. Tercer punto era, cuando ores, escucha a Dios. Date el tiempo de poder escuchar a Dios. No salgamos tan apurados. Dios quiere decirnos algo cada día. Y ríndete a su dirección y pide a Dios mayores experiencias con Él. ¿Cuántos quieren tener una experiencia con Dios? Sería maravilloso tener una experiencia cada día, pero Dios tiene tiempos. Tienes tiempo para cada uno de nosotros. Así que debemos saber esperar los tiempos de Dios, no apurar las cosas, porque de repente queremos apurar todo a nuestra manera, todo a nuestro tiempo, pero Dios siempre tiene planes y tiene tiempos para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso a Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo? Va creciendo, fortaleza de todos los tiempos, tú eres fiel, sí, cambiaré en canción mi lamento, en el valle de sombra te creo, tu amor está aquí, ya no temos, tú eres fiel, lo decimos, tú eres fiel, la tierra cantará, el cielo escuchará.
Pecador es Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros. Decimos fuerte esto. ¿Quién como Él? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante mí. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante mí. Amén. ¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor? Muros rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén. Si lo cree, cántela así. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cuando tienen su corazón listo para cantar a la voluntad del Señor. Amén. Cuando le pueden decir con todo tu corazón, te amo, Señor. Te amo, Dios. Tu amor
ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Lo puede decir usted, iglesia? En mi vida ha sido bueno, muy bueno, muy bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Señor. Tu fidelidad, porque tú no te has cansado de seguirnos, Señor. Y de que que siempre Señor, tu bondad, tu poder, tu misericordia sobre nuestra vida. Aún en los momentos de mayor oscuridad, Dios estaba ahí, Señor. Te adoramos, Jesús. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Yo cantaré, me rendiré a ti, Señor Jesús. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. ¿Cuánto tiene el mejor de los aplausos para un Dios que es fiel? Que es fiel, que es fiel. Hay algo que quiero comentarle y quiero invitarle a hacer, si usted puede repetir después de mí unas palabras que tengo acá en la pantalla, se las voy a enseñar, ya, por si quiere viajar. ¿Me acompañas, querido? Repita conmigo. Ni hao, wo shi, y usted coloque su nombre, ya, yo coloqué Franklin. Vamos de nuevo. Ni hao, wo shi, sai jian. Ya, esto significa, hola, me llamo Franklin, adiós. Por si quiere ir a China, usted ya tiene claro cómo saludar y cómo despedirse. ¿Ok? Esto lo he estado aprendiendo porque estoy aprendiendo chino. ¿Ya? ¿Por qué? No tengo idea, pero estoy aprendiendo chino. Así que, vamos de nuevo. Ni hao, wo shi, sai jian. Muy bien. Déjeme decirle lo siguiente, todos tenemos un lenguaje nativo. Todos nosotros hablamos un lenguaje particular. ¿Cuál es su lenguaje nativo? Hola, ¿qué pasa? Soy Fran. Hola. No. Ese no es lenguaje nativo. ¿Ya? Esos son como un sublenguaje por ahí que vamos generando. Todos nosotros tenemos un lenguaje nativo, todos nosotros manejamos un lenguaje, y déjeme decirle lo siguiente, el reino de Dios también tiene un lenguaje. El reino de Dios también tiene un lenguaje. Acá tenemos hermanos de diferentes nacionalidades, venezolanos, colombianos, por ahí peruanos, ¿no es cierto? Y todos hablamos el español. Sin embargo, a pesar de eso, en nuestras localidades tenemos un sublenguaje, ¿no es cierto?, que nos va identificando. Hemos estado comenzamos la semana pasada una serie que se llama Sobrenatural. Y el primer paso que vimos de que para poder nosotros vivir en un mundo sobrenatural, para poder experimentar la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas, tenemos que llenar nuestra mente con la sobrenaturalidad de Dios. Porque el cielo, el lugar de Dios, tiene una cultura sobrenatural.
Y para que nosotros podamos impregnarnos de esta cultura, lo primero es que tenemos que elevar nuestra mente, colocar nuestros pensamientos y permitir que nuestra mentalidad se llene de los conceptos de Dios, se llene de la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros como hijos de Dios hemos sido posicionados por Dios. ¿Sabe para qué? Para manifestar el reino de Dios aquí en esta tierra. No estamos diseñados solamente para articular una vida religiosa, no estamos diseñados solamente para sabernos las canciones correctas, para hacer las oraciones correctas, sino que hay algo mucho más profundo que eso, que es lo que tenemos que aspirar. La pregunta es la siguiente: la vida que estoy viviendo en su totalidad, llamémoslo en el aspecto físico, en el aspecto mental, emocional, en realidad es una vida a la que allá el cielo se manifiesta. Porque cuando Dios viene a nuestra tierra en la persona de Jesús, cuando Jesús se manifiesta aquí en la tierra, ¿sabe lo que sucede? Él de entrada nos dice lo siguiente: cambien su manera de pensar porque el reino de Dios se ha acercado. Cambien su manera de pensar porque hay una realidad de arriba que se va a comenzar a manifestar aquí abajo precisamente. Por lo tanto, eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero hoy día quiero decirle que el reino de Dios, la sobrenaturalidad de Dios, no solamente tiene pensamientos para nosotros, sino que también tiene un lenguaje para nosotros. Porque la cultura, una cultura determinada, se manifiesta por ideas, se manifiesta por pensamientos, pero también se manifiesta a través del lenguaje que nosotros utilizamos. ¿Cómo identificamos que somos chilenos? Por el po. ¿No es cierto? Uno va a otro lado. Por ejemplo, hace un tiempo estaba predicando por ejemplo, los uruguayos. No sé si vino aquí algún hermano uruguayo por acá. No han llegado todavía. Pero otro día andábamos con mi esposa y fuimos a un lugar y pasó una persona y dijo: ¿cómo está? Y bien, oye, que las cosas, está, me dijo. Está. Y yo dije: ¿uruguayo? Sí, me dijo. ¿Cómo sabes vos? No, dije, porque estuve en Uruguay y se me pegó el acento, dije. Fue como 2 días. Sí, pero también te encontrás con un argentino, ¿viste? ¿Cuál es la característica del argentino? Ellos son los mejores del mundo, ¿no? No es por eso, pero ellos tienen el che, el viste, qué sé yo. Pero te encuentras con un peruano, mi hermano Jorge, usted que es peruano, ¿cuál es la característica de un peruano? Pe. Se sirve un cevichito pe. ¿Sí? Bueno, los ceviches peruanos, nada que decir. Pero, le hago el tiro, si quiere ir a comer un buen almuerzo peruano, restaurante, Lancomar ahí en Calle Conde. Descuento ITC. Muy bien, para que usted vea, Lancomar. Entonces, se va encontrando con que a pesar de todo tenemos un lenguaje que nos va identificando. Un lenguaje que a nosotros nos va dando cuenta de dónde nosotros vinimos. Escuche bien esto. El reino de Dios tiene un lenguaje. ¿Ok? Y nosotros, escuche bien, los que estamos acá, los que somos hijos de Dios, los que fuimos creados por Dios, ese es nuestro lenguaje. O mejor dicho, ese debería ser nuestro lenguaje. Por lo tanto, cuando de pronto tú conversas con alguien, porque también dentro del lenguaje, de este lenguaje físico que nosotros hablamos, dentro de este lenguaje también tenemos sublenguajes, como por ejemplo es distinto encontrar a una persona, usted lo va a entender al tiro, cuando le preguntan: oye, ¿cómo te ha ido? Y la persona dice: me ha ido súper bien, yo sé que hay cosas que no me han resultado, pero mañana va a ser mejor, porque yo... Y te dice: oye, este tipo que es positivo, ¿cierto? Oye, el tipo motivado, ¿de cuál fumaste? Pero por otro lado, tú tienes de repente que te encuentras con personas y te dicen: hola, ¿cómo estás? Bien, ahí, más o menos nomás. Sí, pero te casaste hace un mes. Por eso. Oye, pero ¿y el trabajo te ascendieron? Sí, pero no me pagan tanto. Pero ¿cómo? Oye, ¿y la salud cómo está?
voy bien, pero a lo mejor me enfermo. Entonces de pronto te encuentras con personas que tú dices, oye, pero este tipo, ¿qué le pasa? Nosotros los hijos de Dios tenemos que manejar un lenguaje que refleje precisamente los pensamientos. No estoy hablando de lenguaje motivacional, no estoy hablando de un lenguaje positivo, sino que estoy hablando de un lenguaje que refleje la cultura de mi rey. ¿Cuántos sirven a Jesús? Amén. Tenemos que hablar como Jesús. Tenemos que modificar la manera en que hablamos. Escuche bien, para modificar la manera en que hablamos, tenemos que lo que vimos la semana pasada, cambiar nuestra manera de pensar. Cuando cambia nuestra manera de pensar, tiene que cambiar nuestra manera de hablar. ¿Estamos claros? De eso es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué razón? Porque para que la cultura sobrenatural del cielo se manifieste aquí en la tierra, tenemos que empezar a pensar distinto y tenemos que comenzar a hablar distinto. Escuche bien, la palabra cultura, mire, también hay una palabra muy parecida a cultura, la misma raíz es la palabra cultivo. ¿Sí? Cultivo, ¿qué significa cultivo? Donde crece algo. La palabra cultura significa donde uno pertenece, donde uno forma parte, donde uno va creciendo, y el lenguaje de una cultura es como nosotros nos comunicamos. Si pudiéramos definir cultura sería esto. La cultura es precisamente el lenguaje que nosotros usamos, son las palabras que expresan ideas, que expresan deseos y que expresan pensamientos. ¿Ok? Por ahí nosotros vamos. Mira lo que dice la palabra del Señor para personas como tú y como yo. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En otras palabras, una persona que manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra, es una persona que está constantemente escuchando la palabra de Cristo. Eso empieza a ensanchar tu fe y eso comienza a modificar tu manera de hablar, tu manera de actuar y tu manera de vivir. ¿Estamos claros? Repita conmigo. Lo que pienso, lo que digo, lo que hago. ¿Sí? Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. No hay nada más poderoso que cuando hay una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Esa consistencia genera un poder. Imagínese que cuando lo que usted piensa sea la palabra de Dios, lo que usted habla sea la palabra de Dios y lo que usted haga sea el reflejo de lo que Dios dice, esa consistencia nos tiene que reflejar una cultura sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Qué significa eso? Que la manera de pensar nuestra es muy distinta a la manera de pensar de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Lograr que nuestra manera de pensar se acople con la manera de pensar de Dios y que nuestro hablar se acople con la manera de hablar de Dios, para que cuando yo hable pueda expresar la idea del cielo. Una idea es poderosa. Una idea es una semilla poderosa. Siembra un pensamiento y cosechas una acción. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros escuchamos ese lenguaje, nuestra fe crece. Y por eso una palabra de Dios es poderosa. Déjeme decirle lo siguiente. En la Biblia hay un hombre que se llama Elías. ¿Alguien ha escuchado la historia de Elías? Elías era un profeta de Dios. Era un hombre poderoso, usado, mencionado. Es más, cuando Jesús aparece, hay gente que dijo, hoy parece que Elías se reencarnó. Parece que Elías volvió. Estaba tan metido en la médula cultural de Israel que cuando Jesús aparece con sus actos poderosos, dicen, wow, Elías. Y déjame decirte que Elías era un tipo tan poderoso en su tiempo, tan usado por Dios, que en un momento hizo una prueba con un grupo de personas para ver si Dios realmente era el Dios poderoso o había otro Dios más. Y Elías hizo una prueba con unos profetas de otro Dios y les dijo, el Dios que responda por fuego, ese sea.
Y fíjese, ¿qué pasó? Que cuando Elías le pide a Dios que descienda sobre el altar que él había preparado, se consumió con un fuego, y en ese momento Elías quedó en la cúspide del pueblo. Acto seguido, la esposa del rey, que andaba persiguiendo a Elías y andaba persiguiendo precisamente a este hombre de Dios, le manda un recado, un WhatsApp de la época, y le pone: te doy 24 horas, que si no te pillo te mato. Imagínese el hombre poderoso. Con esta palabra, ¿sabe lo que pasó con este hombre poderoso? Se fue a pique. Le dio una depresión tan horrible que llegó al punto en que él dijo: no quiero ni siquiera vivir. Una palabra es poderosa. Lo que tú hablas es algo poderoso. Lo que tú dices tiene un impacto poderoso. El lenguaje del reino es un lenguaje de edificación, es un lenguaje de amor, es un lenguaje de posibilidad, es un lenguaje que construye, es un lenguaje que te tiene que transformar y que produce transformación. Los pensamientos se transforman en palabras, las palabras en acción, las acciones en conductas, las conductas en hábito. Entonces tenemos vida. Pregunta: ¿qué es lo que tú hablas? ¿Cómo hablas? Revisemos un poquito nuestro hablar. ¿Te han llamado por teléfono últimamente o te han preguntado: hola, ¿cómo estás? Y de verdad te lo han dicho. ¿Qué has dicho tú? Porque inmediatamente, fíjate, lo que aflora internamente cuando te preguntan cómo estás, el primer cómo estás es algo sumamente superficial, y tú respondes: bien. Pero no tuviste un pensamiento, no tuviste una reflexión mucho más profunda del cómo estás. Pero al segundo cómo estás, tú ya empiezas a entender que te están preguntando en serio. Y el tercer cómo estás, tú ya piensas. Y cuando piensas, inmediatamente aflora precisamente tu prioridad de pensamiento. Y tú empiezas a responder: bueno, ahí, ya, elabora. Sí, la verdad es que... Y tú empiezas a contar, ¿qué? Tus problemas. Tú empiezas a contar tus dramas. Tú empiezas a contar esto. Tú empiezas a contar aquello. Ahora, ¿por qué razón te digo esto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, cuando tú y yo tenemos la mentalidad puesta en esas cosas, nuestra lengua articula esa realidad y construye esa realidad. Hubo un biólogo chileno, se llama Humberto Maturana, que él dijo: el lenguaje construye realidades. ¿Ok? Entonces, en esta temática yo quiero contarte y mostrarte una historia de la Biblia, por supuesto, una narrativa de la Biblia. Pero quiero que entendamos el poder de que usemos un lenguaje sobrenatural hoy día. Y quiero, amada iglesia, que aprendamos a usar el lenguaje de Dios, no por una cuestión motivacional, no por una cuestión positivista, sino que cuando logramos articular nuestro lenguaje con el lenguaje del cielo, cuando tu palabra está de acuerdo con la palabra del que la dijo allá, vamos a experimentar sobrenaturalidad precisamente aquí en esta tierra. ¿Está listo? ¿Están listos? Vamos. Lucas capítulo 1, versículos 6 y 7 está hablando de una mujer que se llamaba Elizabeth y un hombre que se llamaba Zacarías. Estas personas él era un sacerdote de Dios, ellos tenían una familia sacerdotal, una familia ministerial. Voy a hacer un spoiler: ellos son los papás de Juan el Bautista. ¿Ok? Y estas personas eran de edad avanzada y ya no podían tener hijos. ¿Alguien no puede tener hijos? No me digo que le levante la mano, pero ok, ya no podían tener hijos. Y fíjese bien qué interesante, porque en este contexto precisamente aparece esto, y ambos, dice, hablando de Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Ok? O sea, si lo hablamos de nuestra perspectiva, diríamos, eran tipos que se portaban bien.
Eran tipos justos delante de Dios, eran tipos intachables, tenían buen testimonio, participaban de una comunidad de fe, eran personas que de verdad estaban completamente sirviendo a Dios, alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Y mira lo que dice, ambos eran justos, pero no tenían hijos. No tenían hijos. Paréntesis, y quiero que se lo guarde para su corazón. Muchas veces podemos ser muy rectos con Dios. Muchas veces podemos tener una vida al servicio de Dios y aún así podemos tener nuestros peros. ¿Escuchó eso? Hay gente que piensa, no, cuando yo sirvo a Dios se me van todos mis problemas. No es así. No es así. Hay cosas que nosotros no podemos evitar de este mundo. Tenemos un cuerpo que se va corrompiendo, tenemos un cuerpo que se va envejeciendo, indudablemente. ¿Ok? La Biblia sí nos dice que vamos a ser resucitados. Pero en este mundo sí vamos a sufrir aflicción. Pero ¿cómo, Señor, si yo te sirvo? Él le servía, era irreprensible, pero no tenía hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Okay? Quiero que lo miremos desde la perspectiva de la cultura de esa familia. ¿Qué pasaba con esa familia? A lo mejor desde muy jóvenes ellos armaron una ampliación para su hijo, para su hija. Y ahí la tenían, pero nunca la pudieron llenar. Su vida se había construido en base a un anhelo que no estaba presente, a una oración que no había sido contestada, y ya oraron desde los 15, oraron desde los 20, oraron desde los 30, oraron desde los 40, y oraron hasta los 50 probablemente, hasta que dejaron de orar, porque ya se había convertido en una realidad de su vida. Escucha eso. ¿Cuál es tu realidad hoy día? Haz un FODA interno, así, un diagnóstico interno. ¿Cuál es tu realidad hoy? Porque probablemente, y como todos nosotros, nuestra realidad se construye en todo lo que hay. En todo lo que hay. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. El siguiente, perdón. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, mientras servía al Señor delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, es como que todos los que estamos acá en un programa dicen, oye, ¿sabes qué? El próximo domingo le toca a tal persona hacer esto. Y dices, ¡ah, qué rico! Le tocó a él, en la próxima oportunidad le tocó esta actividad. Él tenía que servir. Vamos a lo que dice. Y se le apareció un ángel del Señor. Esto es importante. Porque precisamente, fíjate lo que hace Jesús. Jesús es superior a los ángeles, dice el libro de Hebreo, y lo dice el libro de Salmos. Jesús es mucho más. Por lo tanto, cuando viene Jesús del cielo a nosotros, lo que Jesús hace, Él quiere hacer colapsar, Él quiere hacer un contraste entre la realidad del cielo y la realidad de la tierra. Lo que hace el cielo cuando irrumpe sobre nuestras vidas, Él nos habla en otra frecuencia porque viene de otra realidad muy distinta a la nuestra. Entonces, cuando aparece el ángel, dice que se turbó Zacarías al verle. Eso es normal. Cuando Dios nos trae una palabra del cielo que colapsa nuestra realidad, nosotros sentimos temor o sentimos algo interno que dice, ¿será verdad? ¿Qué es esto? ¿Con quién estoy hablando? No, esto no es así, porque el temor es inherente cuando se produce un cambio. Fíjense bien, los expertos organizacionales hoy día dicen que a la gente le cuesta hacer cambios. ¿Por qué? Por el temor. Hay temor al cambio. Cuando se nos produce un choque de realidades, lo que sucede en nosotros, hay temor, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. La primera palabra del cielo que le llega a Zacarías, hasta ahí todavía no la coloques, querido. La primera palabra que le surge a Zacarías del cielo no es la siguiente. ¿Por qué dejaste de creer, Zacarías? ¿Hasta cuándo vas a estar con la cara larga? Nosotros pensamos que es eso. Mire lo que es. El ángel le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías,
No temas. ¿Sabe cuál es el mandamiento más recurrente de Jesús sobre nuestras vidas? No temas. En otras palabras, si lo comparamos con nuestra realidad, es esta. Queda un mes de contrato en el trabajo, no sé qué voy a hacer. Llega el ángel del cielo y te dice, no temas. No sé qué voy a hacer, no, tengo tantos años y ya no tengo un hijo. Llega el ángel del cielo y te dice, no temas. No, es que lo que pasa es que en mi vida ya está quedando la escoba, yo ya no sé qué va a pasar conmigo, ya no sé. Llega la realidad del cielo y te dice, te entiendo, desde tu realidad están pasando cosas que no puedes controlar, pero te tengo un mensaje para ti. No temas. ¿Por qué razón? Porque los pensamientos de Dios no capta el concepto de no poder. Escuche bien, Dios es todopoderoso. Amén. ¿Escucha eso? ¿Sabe lo que significa? Que Él puede hacer todas las cosas. La Biblia está llena de promesas de Dios. Mi Dios puede hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de lo que imaginamos, de lo que soñamos. Si usted sueña en grande, Dios lo sobrepasó tremendamente. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que cuando aquí en esta tierra alguien te dice que no se puede, alguien te dice que no va a pasar, alguien te dice que va a morir, alguien te dice algo, tú tienes la palabra del cielo de parte de Dios que te dice, no temas. Ese es el lenguaje del cielo. Ahora, fíjese lo que dice el versículo siguiente. Perdón, disculpa, vuelve atrás que me faltó leer el rey. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán en su nacimiento. El siguiente. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Siguiente. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y lo último que vamos a leer, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Volvemos a la realidad de la tierra. Escucha bien esto, cuando Dios te da una palabra, las excusas sobran. Y eso es normal. ¿Por qué razón? Porque tenemos nuestra mente puesta en lo que aquí pasa. Porque te alimentas, porque me alimento constantemente con información de aquí de la tierra y lo creo a pie junto. Aquí nadie puede decir en este mundo que es un hombre que no tiene fe. Todos tenemos fe porque todos los días le creemos firmemente a lo que este mundo nos dice. ¿Entiende? ¿Sabe qué? Le creemos al doctor, le creemos a las noticias, le creemos a los profesores, le creemos a la nutricionista, le creemos a nuestro personal trainer, le creemos. Y actuamos en base a lo que nos dicen con mucha confianza. Gracias, ahí está mi persona. Y le creemos. Pero cuando Dios te dice algo, la respuesta natural, mía, suya, de Zacarías es, ¿cómo, Señor? Si todavía no existen otros tratamientos donde yo voy a poder tener hijos. Si todavía yo no... Yo quiero invitar acá a Alejandra y Mario, venga. Estos jóvenes se conocieron acá en ITC. Yo a la Alejandra la conozco de así, ¿no? ¿Ya? Tenía la misma carita, era muy buena alumna, tranquilita hasta cuando uno le decía que no. Después llegaron acá, llegó Mario, se conocieron. Mario en poco tiempo, Mario al poco tiempo se enamoró perdidamente, se la jugó hasta que conquistó a Alejandra, quien se convirtió en su esposa. ¿No es cierto? ¿Cuál era su anhelo en ese tiempo? Bueno, la verdad, siempre, cuando empezamos a conocer al Señor y nos metimos de lleno en la presencia del Señor,
el Señor empezó a colocar orden en nuestra vida y entre ese orden estaba también el anhelo de casarnos. Y también el Señor había en una oración de mi esposo, le puso una visión. Una visión. ¿de acuerdo? ¿Qué visión era? Sí, hace algunos años, en intimidad con el Señor me había puesto una niñita, una niña. El tema es que cuando va pasando el tiempo uno se empieza a desilusionar y empieza a ocupar este lenguaje que dice el pastor. Empezamos a maldecir, a estar lleno de una negatividad y no empezamos a ocupar este lenguaje del cielo que cambia vida. Pero justamente eso, y la pregunta del pastor, nada, pues, nuestro anhelo era ser padres, pues, o sea, conocernos. Yo me enamoré perdidamente de mi esposa, o sea... Está bien, Está bien, quiero poner la buena. Pero no, pero era eso, ser padre. El tema es que cuando van pasando los años uno se empieza como a... Esto como que empieza a alejarse un poco cuando no empieza a pasar. Cuando se empieza a alejar este anhelo, ¿qué es lo que les dice el doctor cerca de que por qué no podían tener hijos? Sí, bueno, hace 2 años, nosotros nos casamos hace 3 años, y nosotros inmediatamente quisimos ser papás. Buscamos esa visión que el Señor le había entregado a esa niñita, pero pasó 1 año donde no logramos ser papás. Y hace 2 años fuimos a médico y el médico cuando revisó nuestros exámenes nos dio la mala noticia de que ambos éramos infértiles. Y nos dijo literal, ustedes olvídense de que van a convertirse en papás de manera natural. Ok, si ustedes se dan cuenta, esto es similar. La realidad de nuestro mundo se va alimentando de las cosas que nos dicen las personas y de verdad tenemos tanta fe en lo que los especialistas nos dicen. No tengo ningún problema con la ciencia, al contrario, doy gracias a Dios por los médicos, por los doctores, doy gracias a Dios por eso. Pero el doctor dice, es inviable, no es posible de que ellos olvídense de ser padres. Acto seguido. Bueno, nosotros tuvimos un tratamiento, el cual logré quedar embarazada, pero la semana siguiente tuvimos una pérdida, que para nosotros fue muy doloroso, y también vivimos un proceso, un desierto, la verdad, de 5 meses donde fue muy doloroso, sufrimos mucho en ese periodo. Y pasa... Y Bueno, lo último. No, quiero ahí ahondar. Nosotros nos acordábamos hace 2 semanas con mi esposa, el doctor, que ahí me debe estar mirando, se llama Hugo Leiva, es una eminencia acá, de verdad, una eminencia en la clínica de la mujer, de verdad, muy bueno a nivel genético, a nivel de... y nos dijo justamente eso, nos dijo, ustedes chiquillos ni se imaginen que van a ser papás de forma natural, ni se imaginen, ni lo intenten, dijo. Entonces, eso, como decía mi esposa, te quita toda esperanza de lo que puede hacer Dios. O sea, yo no le voy a mentir, pusimos más quizás fe en lo que podía hacer un médico que lo que podía hacer este Dios sobrenatural que de verdad cambia vida. Pero le tengo que dejar a mi esposa. ¿Oye? Y bueno, nosotros a finales de mayo el Señor puso en mi corazón que Él iba a hacer florecer ese desierto de 5 meses que habíamos vivido. Y yo le decía a mi esposo, el Señor está haciendo florecer este periodo, muy difícil y muy doloroso. Y en junio nosotros, a través de la Cata, de su hija, recibimos un sueño. Ella nos contó que ella en un sueño vio una niñita, una bebé, que ella la tenía en brazos. Para mí ese sueño, yo me aferré a ese sueño. Y ahí está, yo me aferré a ese sueño. Para mí fue que el Señor estaba anunciando la llegada de esa bebé que Él nos prometió hace 4 años atrás. Y que el médico nos dijo que no. Y bueno, en junio, a mitad de junio, a mediados de junio, me entero que estoy embarazada. No, no, hay que contar por los pañales. No, vamos por más porque soy madre. Nada difícil. Yo pasé igual un tiempo donde no era capaz ni pararme del sillón, donde mi esposa me decía, ya Mario, párate, ahora sí, ahora párate. Fue un tiempo difícil, de verdad la pasamos súper mal. Tiempo pasaba día entero en el sillón sentado, y Alejandra me dice, ya Mario, ahora párate, ahora te voy a parar. La depresión de verdad te consume el dolor. De verdad pasaba día entero, semana entero, ¿no? Donde me sentaba en el sillón y no me podía parar. Después estaba acá abrazando y todo. Uno trata de hacer lo posible, pero de verdad estuve muy mal, ¿no?
Y nada, Dios es increíble. De verdad yo le doy gracias a Dios por... Ahora mi esposa está embarazada, cumple 9 semanas, como decía. Y nada, Dios. Así. Zacarías responde: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. ¿En qué conoceré esto? El doctor ya nos dijo que era inviable. ¿En qué conoceré esto? Escucha bien esto. Cuando Dios te trae una palabra del cielo, créela. Y no solamente la crees, celébrala. Celébrala, porque el lenguaje de gratitud frente a la palabra del Señor es la tierra más fértil que nosotros podemos encontrar. En otras palabras, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, escucha bien, mira lo que dice: ¿en qué conoceré? Porque soy viejo, mi mujer es de avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. O sea, yo no te lo estoy diciendo porque se me ocurrió, porque te vi llorando y me dio pena. No, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado ¿a qué? He sido enviado ¿a qué? Escucha bien, lo que habla el ángel es lo que él escuchó arriba. Porque el lenguaje del cielo viene de lo que se escucha de arriba y te habla, ¿qué cosa? No temas, buenas noticias, eso es lo que habla. En otras palabras, hermano, si vamos a cambiar nuestra cultura de tierra por cultura de cielo, habla la palabra o no hables. ¿Escuchó eso? Repítalo conmigo. Habla la palabra de Dios o no hables. Por eso acá en la iglesia constantemente le estamos diciendo: lee la Biblia, ora la Biblia, repasa la Biblia, memoriza la Biblia. Porque una de las cosas que el enemigo hace con nuestra vida es encerrarnos en una realidad mentirosa. Es encerrarnos precisamente con información mentirosa. No se va a poder, esto no va a cambiar, esto no va a trabajar, esto no va a funcionar. Eso es algo completamente distinto a lo que el Dios del cielo te puede decir. Porque cuando el Dios del cielo te toma, te dice: no temas, no temas, te tengo buenas noticias, te tengo otro reporte. La pregunta es: ¿a cuál le vas a creer? Ese es el lenguaje del cielo, no temas. Ese es el lenguaje del cielo, buenas nuevas. Ese es el lenguaje del cielo, vamos, levántate. No, pero es que el cerebro ya se deterioró, ya no hay vuelta. ¿De acuerdo a quién? Pero tenemos a un Dios en el cielo. Amén. Que tiene un poder ilimitado. Amén. Y que anhela bendecir a sus hijos. Nada pasa acá que no es hablado allá. Nada sucede acá que no se haya dicho allá. Y el lenguaje del cielo es acerca de estar de acuerdo con la palabra de Dios. El lenguaje transforma las circunstancias, transforma nuestra realidad. Pregunta: ¿qué lenguaje hablas tú? ¿Cuál lenguaje hablas tú? Porque la pregunta tiene que ser: ¿qué es lo que Dios dice de esto? Y cuando entiendo lo que Dios dice, cuando mi mente captura el lenguaje de Dios y lo llevo a mis palabras, hay algo que nos sorprende y nos da temor. ¿Pero cómo? Si se supone que... Claro, porque es un golpe, es una irrupción en este mundo que viene a desafiar nuestra mirada de la realidad. Mira lo que dice el versículo. Dice así: porque... Dígalo fuerte. Memoríceselo. Lucas 1:37 dice: ¿cuál es tu realidad hoy día? Piensa en esto. No creo que pase. No creo que suceda. No creo que mi realidad cambie. No, es difícil que yo vuelva a caminar. No, es difícil, voy a tener que dializarme por el resto de mi vida. Voy a tener que hacerlo por el resto de mi vida. Eso es lo que dice la ciencia. Y está bien, de acuerdo al método científico, está bien y está bien asumirlo. Pero puede ser que el cielo haya derramado una palabra de sanidad para tu vida. Y aunque el reporte diga: tienes que hacerlo de por vida, cuando el rey lo dice, lo crees y lo experimentas. Mira lo que dice la mujer cuando escucha esto. Entonces María dice, porque ahora nos cambiamos de historia.
En una misma situación, María le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a qué. ¿Conforme a qué? ¿Cuál palabra? La palabra del cielo. La palabra del cielo. César, ven con tu esposa, por favor. ¿Cómo están? Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Ustedes llevan casados? 9 años. 9 años. Casi. Hace tiempo. Qué bien. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este transitar en términos de que ustedes no tienen hijos hasta ahora y qué pasó en el intertanto. Bueno, nosotros me casaron hace 9 años. Estábamos muy jóvenes, yo tenía como 22 años, ¿sí? Salimos de nuestro país, llegamos a Ecuador, un año en Ecuador, y ya llegamos acá a Chile. Obviamente al principio no teníamos en nuestra mente tener hijos tan pronto, porque estábamos saliendo, no teníamos nada, estábamos que empezar de cero nuevamente. Y bueno, hace 6 años mi esposa quedó embarazada, pero lamentablemente tuvo una pérdida. ¿Sí? De hecho tuvieron que hacer una pequeña cesárea porque perdió una de las trompas. ¿Sí? Y bueno, fue un proceso difícil también porque obviamente fue una pérdida, pero teníamos la mente en que, bueno, la voluntad de Dios es perfecta, es buena, más adelante se podrá. Apenas, bueno, pasó el tiempo adecuado, empezamos a buscar nuevamente ese hijo, esa hija. Y bueno, pasó 1 año, 2 años, y nada. Ya ahí entró la duda, el temor. Y bueno, empezamos con el tema de hacer exámenes, consultas médicas. Y bueno, según lo que decían los médicos, era imposible también. Imposible tener hijos de forma natural. ¿Por qué? Por varios temas. Un tema hormonal en mi esposa, que había muy poca reserva ovárica, muy poca, o sea, para su edad, muy poca reserva. Aparte, la trompa que quedaba estaba tapada, tenía una inflamación por una infección según los médicos y era imposible revertirlo, imposible. Ya cuando se inflama no vuelve a su estado normal y o sea, eso para nosotros fue doloroso, bastante doloroso. Y bueno, después hicimos un tratamiento, fertilización in vitro, de la cual no se tuvo éxito, precisamente por la baja reserva ovárica. Y bueno, ahí ¿qué podíamos hacer nosotros? Dejar las cosas en manos de Dios. Gracias a Dios, y bueno, he tenido experiencias desde muy chico, he visto milagros de Dios imposibles, hechos posibles. En mi familia, en mi madre, y de eso de una u otra forma te ejercita la fe, ¿sí? Entonces, a pesar de la duda, del dolor, en mi corazón yo sabía que Dios podía hacer un milagro. Hace 5 meses, 4 meses, nos enteramos de que mi esposa estaba embarazada. ¿Tú como mujer cómo sentiste este informe del doctor versus cuando tú vas ahora a ver y te das cuenta que estás embarazada? ¿Cómo lo traduces? Bueno, para mí fue devastador. Devastador entrar y que le digan a uno que no va a poder ser madre. Terrible. A pesar de que teníamos la confianza en Dios, de que creíamos, mi fe seguía ahí. Pero lo que yo le decía a mi esposo, yo como que mucho tiempo como que puse más mi fe en el médico que en él. Y estaba confiando plenamente en esa fertilización in vitro. Y cuando esa fertilización falló, para mí fue como que caí en un pozo profundo. Y vino la depresión, la tristeza, porque era una tristeza en el fondo de mi corazón terrible. Pero la depresión me tenía mal. César a veces me conseguía llorando sola,
Yo trataba de que él no se diera cuenta, pero era fuerte, muy fuerte. Hasta que un día tomé la decisión y dije, Señor, ya no quiero más esto. Quita esto de mí porque eso no viene de ti. Y un día me entregué a Dios, me arrodillé en la cocina y le pedí tanto al Señor que me quitara eso. Y yo sé que ese día fue libre porque yo sentí que esa carga que tenía en mi espalda se fue. Y yo de ahí fui diferente. Empecé a ver las cosas diferentes. Le dije, Señor, si es tu voluntad que yo no sea madre, está bien, yo lo acepto. Pero ya quita eso. Quiero ser libre. Y el Señor quitó eso. Y empecé a confiar. Y en el transcurso de los meses, una hermana me dio una palabra donde decía, Sara, con César, pon tu mano en el útero y empieza a orar. Y yo lo tomé y empecé a orar. Y después de ahí el Señor empezó a hablarme. Después de tantos años en silencio, porque fueron 6 largos años que yo no escuchaba la voz de Dios. Dios no me decía nada, estábamos en silencio y aún eso era más fuerte y doloroso para nosotros. Y cuando el Señor empezó a hablarme, Él me dio esa palabra donde decía que en menos de 3 meses el Señor iba a hacer un milagro. Y que esa tristeza se iba a convertir en gozo. Y así fue. Con fe dimos el positivo, yo no lo podía creer. Yo alababa tanto al Señor. Y el enemigo empezaba a meter esa duda. Y decía, ¿sabes? O sea, va a ser otro embarazo in vitro. Otro embarazo ectópico. Va a quedar en tu otra trompa y te la van a cortar y no sé qué. Y todos esos pensamientos negativos venían a mi mente. Y yo plenamente confiaba en el Señor. Yo decía, diablo mentiroso, tú no tienes poder. Amén. Y siempre estaba ahí orando hasta que hicimos ese primer eco. Y para nosotros fue muy emocionante y emotivo poder escuchar el corazón del bebé y poder ver que estaba ahí en mi útero, sano, creciendo. Amén. Y ya bueno, esta semana cumplí 5 meses. No permita que su historia maldiga su presente. Amén. No permita que el enemigo le robe la bendición de poder experimentar la sobrenaturalidad de Dios. El lenguaje del cielo no es motivacional, hermano. El lenguaje del cielo es para edificarnos. Cuando hablas el lenguaje del cielo, tú plantas semillas. Fíjese lo que decía Mario y Alejandra. Dios le habló a través de un sueño. Imagínese llevarle, doctor, ¿sabe? Vengo acá porque estoy embarazada. ¿Y por qué? Es que sabe que alguien me dio un sueño. Y el doctor te va a decir, al psiquiatra. Lógico, porque honestamente, ¿quién te habla a través de un sueño? Cuando Dios te habla, Dios va a usar instrumentos. Siempre. Escuche, Dios le habló a través de una persona. Doctor, aquí vengo porque parece que estoy embarazada. ¿Y por qué? No, porque una hermana me dijo que colocara la mano sobre mi útero y así lo hice y aquí estoy. No, así no se embarazan. Escuche bien lo que dice. Hágase conmigo conforme a Tu palabra. Conforme a Tu palabra. tu palabra. Escuche bien, el lenguaje del cielo, cuando tú lo hablas, lo primero que hace es que afecta tu conducta. Lógico. Enrico, Dios me ha entregado palabras a través de otras personas. Cuando usted ora por otra persona y recibe un mensaje de Dios para otra persona, esa persona comienza a afectar la manera en que vive. En segundo lugar, edificas a las personas. Para eso se te fue dada la boca. Tu lengua te fue dada para traer edificación, no maldición. Por eso cuando chismeamos, cuando pelamos, cuando le deseamos mal, cuando empezamos, lo único que estamos haciendo es colocar lenguaje de infierno. Y cuando traemos lenguaje de infierno, experimentamos infierno. ¿Cuántos quieren experimentar cielo? ¿Cuántos quieren experimentar cielo? El que no pueda dormir, el que no puedas, es pensamiento de otro lado que no viene de arriba. Por eso el lenguaje no solo edifica a las personas, sino que también son herramientas poderosas. Son herramientas poderosas. Y cuando hablo ese lenguaje, yo no soy responsable por los resultados. Yo solamente hablo lo que Dios dice. Amén. Porque lo imposible es problema de Dios. Yo hago lo que tengo que hacer. Mira lo que dice Juan capítulo 8. Y con esto terminamos.
Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así hablo. Así hablo. Mateo 4:4 dice lo siguiente: Él respondió y dijo, Jesús dijo esto: escrito está, no solo de pan vive el hombre. No vives de lo que te dicen otros. No vives de los reportes de los médicos. No vives de lo que te dice la ciencia. Antes que eso, vives de lo que Dios dice. Porque cuando Dios lo dice, yo lo creo, Él lo hace. ¿Amén? Amén. Quiero invitar, y con esto quiero cerrar a Cristian Valenzuela con su esposa Andrea. Aquí en ITC tenemos un dicho importante: conecta personas con Cristo. Y si no traen las almas, fabrícalas. ¿Sí? Voy a partir con Cristian, después voy a terminar con Cristian. Durante todas estas semanas, y quiero aprovechar justo esta instancia porque durante mucho tiempo en nuestra iglesia, y quiero hacer una invitación porque a partir de mañana lunes, todos los días lunes a las 21:30 horas vamos a tener un culto de oración online de 30 minutos. Vamos a partir con 30 minutos. Y todas las personas que se quieran conectar, es más, no le estoy sugiriendo que se conecten, tampoco le puedo obligar, pero le estoy diciendo, ocupe 30 minutos del día de mañana en conectarse y orar. No escuchar oración, sino para orar. Así que están todos invitados. Si usted quiere saber cómo inscribirse, levante la mano con la persona que tiene que inscribirse. Con la hermana Verónica, con nuestro hermano Andrés, inscríbase. Y mañana va a recibir un link, se inscribe con ellos, y un link, y con ese link usted se conecta y vamos a estar orando, toda la iglesia. Esta mujer, no este hombre, si te va a echar al agua, no, esta mujer todos los días yo escuchaba y siempre estaba viendo que pedía, igual que Ana en la Biblia, pedía porque quería tener un hijo. Cristian, cuéntame un poco de cuando ustedes se casaron hace 3 años. Casi iguales, se andan siguiendo los pasos con los chiquillos y viceversa. ¿Ellos se casaron primero? ¿Ustedes? No. Ellos, ya. Ellos primero. ¿Se casaron ellos como la semana de ellos? La semana después. Ya. Fue Okay. harto carrete Sí. semana de harta fiesta. Cuéntanos. Bueno, esta semana han sido bien impresionante en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo, bueno, les comento, hace como un año atrás, siempre mi intención obviamente siempre ha sido ser padre, pero a su tiempo, siempre se lo he dejado a Dios. Y me acuerdo que hace un año atrás soñé con mi hijo, soñé que era un nombre, Dios me dio un nombre. Ahora siempre Dios como que como dice Jesús es más, ¿cierto? Y siempre como que era más. Y yo soñé con el nombre y siempre hemos estado buscando obviamente la posibilidad de ser padres, pero el doctor nos dijo, bueno, estén tranquilos, tomen su tiempo, pero el tiempo iba pasando al tiempo, llevamos 10 meses, más o menos, como 10, sí, en septiembre cumplíamos un año. Y nada, obviamente. Incluso se nos dio la posibilidad y lo pensábamos, decíamos, chuta, igual el tema de la tiroides, mi edad, decía muchas cosas. Pero después, creo que se me fue sí. Se nos da mucha... Claro, iba pasando el tiempo y... La memoria. Y no pasaba. Se nos dio la idea de adoptar. Y dijimos, bueno, si no pasa nada, adoptamos. No hay problema en eso, pero queríamos tener la posibilidad se nos dio una oportunidad incluso de adoptar a alguien. Y eso hasta un mes
No, hasta el cumpleaños de Andrea, que fue el 23 de... Hay que dar, por favor. Tengo tantas cosas en mi mente, pero mi esposa ya me miró ya. Claro. Y ahí, bueno, mi señora me dio la gran noticia de que íbamos a ser padres. Ahí no acaba. Eso es la primera parte. Me cambio el guión de Barbie Mamá. Bueno, yo desde pequeña siempre tuve un sueño. Miraba que mi papá había sido gemelo y yo siempre decía, ¡ay, señor, qué lindo sería! Así, como sacar la tarea al tiro. Y yo decía, imagínate una parejita, así como que lo conversaba con Dios, pero nunca se lo pedía, sino que era una conversación así, un anhelo de mi corazón. Toda la gente decía, ¡ay, que no, qué terrible! Así, oh, muérete. Y yo como, ¿cómo? Así como que nunca lo pude ver como lo veían ellos. Siempre lo vi como algo tan hermoso. Entonces, yo siempre le decía a mi mamá, ¡ay, que me gustaría! Así, y hasta que fui creciendo. Y después, de hecho, le decía a la pastora, le decía al pastor, a los chiquillos, y no sé, por ahí por alguna otra persona tuve que haber hecho el comentario también. Y porque, claro, como sabía que mi papá tenía ese gen, entonces mi hermana no pasó nada. Y yo decía, yo voy a hacer así, como que algo que yo decía, no, voy a hacer. Y la cosa es que, bueno, yo quedé embarazada, pero como que sentí antes de estar embarazada, sentí que Dios me lo dijo. O sea, sentí un dolor así al hacer un ejercicio, estaba haciendo ejercicio, sentí un dolor y también iba a ir justo estaba fuera del doctor y el doctor ahí, antes de entrar al doctor, nos dio un versículo, ¿te acuerdas? Y empezó a nombrar como las generaciones y fue justo cuando yo ya estaba, así como apenas estaba así haciendo el huevito. Y el Señor me dio así la generación y como que me decía todo y yo como que no cachaba así, pero que yo no quería entender, pero en realidad sí lo entendía que Él me estaba diciendo que estaba. Y decía, no, sí debe ser que me estoy ilusionando porque siempre te dicen que uno se ilusione, que eso te hace demorar más y que tenés que tratar de no como tomar mucho eso. Entonces Dios me dijo así en el versículo fue... Cuando estaba leyendo mi devocional fue tan claro así como Él me mostraba que mis generaciones ya estaban ahí. Y después yo me acuerdo que algo parecido que decía Sara, el día anterior del doctor, que teníamos la hora con el doctor, yo me pongo en la escalera con el Cristian y yo le digo, oh mi amor, imagínate aquí estamos en la escalera, estamos los tres y a lo mejor estamos los cuatro, le digo. Y yo así como que, no sé, algo en mi corazón me decía que era eso. Ya, y después yo iba a ir a buscar en internet algo sobre los gemelos y todo, y la cosa es que ahí empiezan los pensamientos de lo que decía Sara, que a lo mejor podía ser un embarazo ectópico. Y yo no me pongo a orar y justo en la misma cocina, así que es nuestro lugar, hermana. Así que me pongo en la cocina. El Cristian no se dio cuenta porque yo no quería que nadie se diera cuenta que estaba teniendo su pensamiento. Y ahí tuve una visión y fue como una imagen así exacta que salía yo con la Alejandra, con las guatitas así muy grandes ya a término. Y me gustó tanto el haber escuchado que Mario me dijo así como... Sabes que yo necesitaba también saber esa visión tuya y fue como que eso borró todos los miedos y me preparó, porque al día siguiente, yo antes de que el doctor me revisara con la eco, yo le digo al doctor, y vamos a ver cuántos va a haber, así como que yo, y el doctor me dice, no, qué terrible, así como que pues, que es lo peor que te puede pasar a una mujer así tener de dos. Y la cosa es que el doctor así está revisando y de repente veo, ahí está, y ahí hay otra también, me dice.
Así que yo estaba muy feliz y yo tengo fe en que todo va a salir bien. El doctor me dijo, no, tú te vas a sentir mal, espérate nomás, sí, esta semana, sí, me dio hasta una receta. Y la verdad es que no he sentido nada de lo que ha dicho el doctor, sino que he sentido súper bien. Que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Ahora dice que no es justo que tú hayas desamparado, eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca ha faltado tu promesa y no has fallado. No temeré, tu promesa fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada. Danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga de la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tus manos. Ahora dice que tu muerte en la cruz fue por sanarnos. Perdonas y redimides el pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. No temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada. Vamos a darte un poquito, danzando cada temporada. Por acá, vamos, danzando cada temporada. Danzando cada temporada. Y desde que yo gritando, Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en valle de sombra, danzo, danzo. danzo, danzo. No se apaga ese ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tu promesa siempre va conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga ese ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tu promesa siempre va conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío, En ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío. en ti yo confío.
Pero con todo el power ahora. Que toda la creación alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma cantaría, mi corazón mi corazón, te alabo al sentido y aún cuando no, te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, esa oración. Y cuando alabamos, caerá crédito. Mientras tenga aliento, mi alma cantaría. Mi corazón. Mi corazón, no me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Mi corazón. Escondete un poquito.